Dice la palabra de Dios de que en Cristo tenemos redención. El acto de la redención es, digamos, el hecho de justamente pagar el precio por la libertad. Es decir, cuando alguien redime a otro, es cuando lo libera, paga el costo de lo que sale la libertad de esa persona, de cualquier tipo de situación, ya sea de esclavitud, o puede aplicarse también a la opresión, o podría aplicarse a distintos tipos de circunstancias frente a la cual el que tiene que ser redimido en cuestión no puede hacer nada, sino que necesita que otro venga y pague ese precio para poder liberarlo de esa situación. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo clarísimo de lo que es la redención. Lo encontramos en el libro de Ruth. Cuando nosotros conocemos esta historia, vemos que, bueno, comienza, ¿no?, con una mujer que se casa, ¿no?, un matrimonio. Lo tenemos a Elimelech, ¿no?, un varón israelita, con Noemí, que se casan y por alguna situación ellos se van de su tierra, se van a vivir a una tierra pagana en realidad, que es la tierra de Moab, un lugar en donde había otros dioses, ¿no? Pero ellos, sin embargo, cuando vemos ese relato, es como que tenían siempre presente su Dios, el Dios verdadero, a Jehová, y, y ellos forman su vida y desarrollan su vida allí en Moab. Tienen sus hijos, 2 hijos varones, que crecen y que se casan con 2 mujeres moabitas. Una de ellas es Ruth. Y pasado un tiempo, acontece algo terrible en esta familia. Primeramente muere Elimelech, el hombre, el marido de Noemí. Y pasado un tiempo mueren sus 2 hijos, los 2 hombres, que de alguna manera para el contexto de ese tiempo, ¿no?, y de ese lugar, una mujer perdía, si perdía a su marido, perdía el sustento, no tenía la oportunidad, la capacidad de mantenerse a sí misma, de manejarse, de tener algún tipo de amparo, sino que dependía directamente del hombre. Y si su marido moría, quedaban sus hijos, si tenía hijos varones. Y en el caso de Noemí mueren los 3 varones, muere su marido y sus 2 hijos, y quedan solamente con sus nueras. Entonces Noemí le dice a sus nueras: miren, ustedes son jóvenes, todavía pueden rehacer su vida. Yo ya soy vieja, yo ya no tengo la oportunidad de volverme a casar, pero ustedes sí, vayan y hagan su vida. Y vemos ahí ese relato en donde Ruth, esta mujer moabita, toma una decisión, y es como que adopta a Noemí como su madre, y le dice: yo no te voy a dejar, yo no me voy a ir de tu lado. Evidentemente había algo en esta familia que le gustaba a Ruth, que era lo que ella quería para su futuro. Y evidentemente es su Dios, ¿no? Porque Noemí le dice: anda, volvé a tus dioses antiguos, ¿no? Y ella dice: no, no, yo voy a ir con vos, a donde vos vayas, yo voy a estar. Y nos encontramos que ella vuelve a su tierra, a Belén, para poder trabajar como en el trabajo del que queda totalmente desamparado, ¿no?, que es un trabajo como de esclavo prácticamente, y yendo a lo de un pariente a trabajar, ¿no? Vemos que Elimelech tenía un buen pasar, evidentemente, ¿no?, al igual que toda su familia, ¿no? Y nos encontramos con un hombre, Boz, y este es el que puede ser el redentor primeramente de Ruth, ¿no?, porque era la que tenía la oportunidad de casarse, y en consecuencia para también la vida de Noemí. Y vemos ahí, ¿no?, todo planteado, esa situación en donde ellas dicen, se ponen a trabajar, ¿no?, y
y a juntar ahí la cosecha en el campo, ¿no? Y alimentarse de lo que sobraba, como era lo que le pasaba a los pobres, a los esclavos, ¿no? Que no tenían otra oportunidad. Y vemos que se presenta esta posibilidad, esta posible redención. Por eso cuando acá la palabra habla de que Cristo es nuestro redentor, ¿qué significa la redención? Cuando nosotros vemos este caso en la vida de Noemí, de Ruth, ¿no? Esta posibilidad que se presenta de que vos, este hombre, un posible redentor, pueda liberar de esta situación. Para el caso de Ruth, la redención significaba la libertad a la pobreza, porque si no estaba condenada a una vida en donde tenía que trabajar gratis todo el día, fuerte, un trabajo duro, arduo, y para después poder juntar algo para comer, de lo que sobraba. Si quieren saber el final, ¿no?, de cómo termina la vida de Noemí, bueno, lean el libro de Ruth. Ahí no les voy a contar el final, ¿no?, porque se los arruinaría, ¿no? Muchos lo conocen ya, pero el que no lo conozca, bueno, lea el libro de Ruth. Es muy impactante lo que sucede con la vida de Noemí, ¿no? Especialmente con todo ese juicio social que ella tiene que cargar, ¿no?, como viuda, y como todo lo que pasaba para ese contexto, ¿no? Porque vemos que cuando ella vuelve a Belén, toda la gente la miraba, ¿no? Y de alguna manera decían, pobre, qué lástima, pero por dentro en realidad había un juicio de qué habrá hecho para que Dios la castigue de esta manera, ¿no? Ella misma incluso tenía esa mirada de que Dios me maldijo prácticamente, quitándome los hombres de mi casa, ¿no? Y cómo es el final, ¿no?, de ella es realmente muy lindo, una historia muy hermosa, ¿no?, tanto para Ruth como para Noemí en este sentido. Pero me gustaría que podamos meditar en nuestras vidas, en qué significaba para Ruth la redención y qué significa para mí la redención. Porque yo creo que tal vez muchas veces cuando nosotros leemos esto, este versículo 7, seguramente todos lo leímos, ¿no? Y cuando leemos esto, yo creo que incluso es como un concepto sabido desde hace muchos años, pero a la vez cuando lo leemos pasa de largo un poco, ¿no? Es decir, se lee superficialmente en ocasiones. Y no estoy diciendo de que ninguno de nosotros tengamos malas intenciones, ni que seamos negligentes, porque leamos así como sin que nos importe, sino que incluso con ese deseo de querer llegar a la palabra de Dios y conocer más de Dios, esa palabra muchas veces no toma el peso que tiene, pero justamente porque es algo que no conocemos nosotros. No es cotidiano para nosotros la redención, ni la esclavitud, ni ninguna de estas cosas. Entonces, al no saber todas estas cosas, no cobra el peso que tiene, ¿no?, la redención. Por eso quería que podamos pensar en qué significaba para Ruth la redención. ¿Qué diferencia había si vos decidía o no redimirla? Porque si no la redimía, ella estaba condenada a una vida horrible, terrible, en donde no le quedaba otra que la pobreza y la viudez, con todo lo que eso representaba socialmente. Y quería que podamos meditar esta semana, que podamos pensar en esto para poder darle el valor de lo que significó, ¿no? Yo pensaba cuando leía esta parte en la canción de Jesús Adrián Romero, que dice, ¿qué sería de mí?, ¿no? En que pensemos, así como pensamos por la negativa en el caso de Ruth, si vos no la hubiese redimido, o si no lo hiciera, estaría condenada a un montón de cosas terribles. Bueno, yo también, de la misma forma, si Dios no hubiese mandado a su Hijo para que este amado me redima, ¿no?, pague el precio, como dice en este versículo, con su sangre por mi libertad, ¿en qué terminaría mi vida? ¿Qué sería de mi vida? ¿No? ¿Cuál sería el final? Andaría seguramente envuelto en el pecado, viviendo de una manera desordenada, pero el triste final, ¿no?, del infierno,
principalmente, para poder meditar, para poder realmente volver a esa pasión de lo que sabemos, lo que el Señor hizo por nosotros, para entonces vivir en consecuencia. Que podamos meditar en esta semana en esto, ¿no? Y allí la palabra redención tiene como una connotación legal, jurídica, ¿no? De alguien que se pagó tu libertad, listo, ahora sos libre, ¿no? Y junto con esto Pablo pone el perdón de los pecados. Es decir, como también en línea ahí con lo jurídico y lo legal, ¿no? De a ver estamos frente a un juicio y cuál es tu veredicto, es perdonado. Bueno, buenísimo. Pero, ¿de qué es lo que representa todo esto para mi vida, no? Dice acá el perdón, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que el diablo más tergiversa, más utiliza mintiendo para que nosotros no sintamos esto, lo que está diciendo acá, que somos perdonados. Y en donde muchas veces, si nosotros no lo tenemos claro o si no lo asimilamos de la forma con que el Señor realmente nos da, muchas veces caemos en engaño, en el sentido de, no sé, distintas cosas en donde podemos pensar, ¿no? ¿Será que yo anoté algunas preguntas? ¿Será que Dios me va a perdonar otra vez? ¿Será que Dios perdona tantos pecados? Y si pequé de vuelta, y si también me arrepentí, pero si vuelvo a pecar y antes de pedir perdón me muero, ¿qué pasa? ¿No? Y de un montón de preguntas que muchas veces el diablo intenta mentirnos y hacernos sentir inseguridad, intenta hacernos sentir que somos esclavos de estas cosas, que somos y eso nos lleva a vivir en un sentido de derrota, derrotados, sin tener esta perspectiva de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesucristo por su sangre hizo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él cargó nuestros pecados, ¿no? Que Él los cargó en sí a nuestros pecados y que el Señor nos da el perdón. Dice que nos perdona. Yo quería compartirles unos versículos, a ver, los tengo por acá. Vamos a abrir en Salmos. Salmo 103. Es un salmo muy conocido. Y nos expresa realmente lo importante del perdón. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Toda esta gracia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y la palabra acá dice que perdona todos mis pecados. Todos. Pasado, presente y futuro. Incluso los que voy a cometer, el Señor perdona. Dice, ¿no? Continúa diciendo, versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. El sumo sacerdote en el día de la expiación ponía sobre el macho cabrío, ¿no? Y ponía las manos como transmitiéndole todos los pecados del pueblo, y al macho, a uno de los dos, a uno lo mataban y derramaban la sangre y al otro lo mandaban al desierto, en un sentido como mostrando que el pecado se iba con ese macho cabrío, alejándose lo más posible, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vemos que con todos estos sacrificios el pecado simplemente era cubierto, pero no era quitado. El único que quita, como decía Juan el Bautista, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo, que quita todos los pecados, todos nuestros pecados. Y como dice acá Efesios, ¿no?
nos ofrece este perdón, ¿no? Con este precio, la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Es extraordinaria esa expresión en el Antiguo Testamento para el israelita, ¿no? El oriente del occidente representaba la infinitud, ¿no? Algo infinito. Para su visión era expresar algo tan lejano, como que Dios lo lleva tan lejos como al infinito, ¿no? O como ese pasaje maravilloso, para terminar, me gustaría compartirles, ¿no? Miqueas 7, versículos 18 al 19, léanlo después ustedes, ¿no? Dice ese pasaje extraordinario, ¿no? Que el Señor sepultó nuestros pecados y los llevó y los echó a lo profundo del mar. Y eso también es para el israelita, ¿no? En ese contexto, lo profundo del mar representaba algo imposible de alcanzar para un ser humano. Era como esa expresión de lo infinito, ¿no? Lo llevó a un lugar tan lejano que nadie puede. Y ese es el perdón. Eso es lo que Cristo hizo para nosotros, ¿no? Así que realmente podamos sentirnos bendecidos con todas estas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y que podamos valorarlo, que podamos vivir de una manera en donde podamos demostrarle al Señor ese valor que tenemos de estas bendiciones, de toda esta gracia, de todos estos favores que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir estudiando, ¿no? ¿Cuántos otros favores más tenemos? Quería invitarlos a que estemos orando. Padre del cielo, Santo Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra y nos enseña todo lo bueno que sos con nosotros, todos los beneficios que tenemos, todas las bendiciones que recibimos, los favores, toda esta gracia riquísima que derramaste sobre cada uno de nosotros. Queremos gozar de ella, queremos no simplemente escucharla, no simplemente estudiarla, sino queremos principalmente asimilarla en nuestras vidas, recibirla en nuestros corazones, guardarla en nosotros, para poder entonces vivir de una manera que sea consecuente, Señor, a esto. Gracias, Señor, gracias por todas las bendiciones, las muchas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y damos gracias. Amén.